sector del diseño de los datos, de tal forma de que ya podamos tener nuestra primera evidencia dentro de la información, que vendría a ser la parte de los datos. Entonces, para eso están trabajando por un lado con la base de datos, pero se van a dar cuenta ustedes que si no han recolectado la información correspondiente, la información detallada, lo que ustedes consideran que estará involucrado en el proyecto, van a identificar clases que nunca han mencionado en su alcance. Entonces, fíjense, seguimos dentro de lo que es recolección de requisitos. He podido ver en algunos proyectos, en algunos perfiles que me han enviado, que no tienen más que una sola entrevista, otros tienen 2 entrevistas, entonces seguimos capturando información. Es que no se trata de ir una sola vez, preguntar y con eso ya lo comprendo todo. Existen distintos mecanismos, existen, como les comenté algún día, de que están los requisitos de software. Hay varios que están estandarizados en sus publicaciones de la IEEE, de la ACM, de un conjunto de estándares, ¿no? De la ISO, donde es muy importante porque no importa cuál sea el paradigma de desarrollo de software que se utilice, siempre partimos de los requisitos. Si bien es cierto, no es un producto físico, donde ustedes compran la materia prima y vienen, elaboran el producto y le entregan al cliente, nosotros estamos en toda la etapa intangible. Entonces, a veces un poquito no visible, es decir, cuando se empiezan a recolectar información, no se puede evidenciar, ¿no es cierto?, las características, y ustedes creen que con la información que han recolectado es suficiente. No es así, porque lo que ustedes van a desarrollar, jóvenes, no es para herramienta de ustedes, es para herramienta del cliente. Entonces tendríamos que ver el escenario de trabajo que tiene el cliente. Todo proyecto tiene un alcance. Dentro de un alcance están los procesos o modelos de negocio. Existen muchas empresas en nuestros medios que están involucrados con la inteligencia de negocio. Si ellos tienen las estrategias, las inteligencias de negocio posicionado en su empresa, esos son las empresas líderes en el medio. Nosotros podemos evidenciar a varias empresas en distintos rubros que obviamente, por más que tenga competencia, sigue siendo líder y siguen abriendo más puntos de venta, más sucursales, agregan más procesos de negocio, porque tienen una inteligencia de negocio involucrado dentro de ello. Entonces, a eso es lo que se pretende llegar con el desarrollo de un sistema de información, con la sistematización de que en vez que la empresa tenga manual, lo tenga todo su departamento automatizado, de tal forma de que ellos puedan tener la herramienta apropiada para poder día a día trabajar dentro de ese escenario, ¿ya? Entonces, sobre eso vamos a seguir trabajando, vamos a continuar una vez más, jóvenes, ¿ya? Vamos a hablar esta vez, como le dije la anterior vez, vamos a verlo el método de Ishikawa, ya se los voy a compartir. Dentro de este método de Ishikawa existe un mecanismo donde la característica será de que mediante lluvias de ideas, que es como plantea la característica apropiada, mediante lluvia de ideas se pueda evidenciar las características necesarias. Entonces, tal es así, fíjense, tal es así, que nosotros podemos trabajar un poquito con este método de requisito. Comentarles, jóvenes, que este método no está orientado solamente a lo que es el desarrollo del software. Lo podemos utilizar, fíjense, en cualquier ámbito que ustedes quieran ver. Por ejemplo, si ustedes logran
y ven de que algunas actividades no funcionan bien. Entonces, lo primero que ustedes deben es identificar y ver cuál es la causa, ¿no es cierto? Y qué consecuencia trae. En función a la causa y a la consecuencia, seguramente los problemas serán detectados y luego se verá la viabilidad de solución. Vemos qué problemas se pueden solucionar ya, qué problemas serán a largo plazo solucionados o de qué forma se empieza a focalizar. Este método es muy utilizado en grupos de trabajo. Normalmente donde yo tengo varios integrantes en un grupo, tengo que hacer un consenso y tengo que trabajar bajo ciertos criterios para que esto pueda continuar con su avance dentro de la funcionalidad que se espera. Entonces, bajo ese tipo de característica, este diagrama, que también es conocido como multicausalidad, también es conocido como el diagrama de espina de pescado, también otros autores le llaman diagrama de causa y efecto. Entonces, cuando ustedes vean diagrama de Ishikawa, espina de pescado, causa y efecto y multicausalidad, estamos hablando del mismo diagrama. Incluso, fíjense, para hacer este diagrama existe una metodología. Cuando hablamos de una metodología es porque existen conjunto de pasos bien definidos, ¿ya? Donde decimos qué hacemos primero y qué hacemos después. Entonces eso ya prácticamente se empieza a visualizar dentro de esas características. Entonces así, fíjense, es así, que bajo ese argumento, este diagrama, que lo que trata de ver es poder recolectar más información que lo que nos corresponde en el trabajo que se está desarrollando como proyecto. Esto, miren, prácticamente en honor al autor, fíjense, desde la década de los 60, y hoy en día ha sido mejorado, ha sido ajustado a las necesidades de diferentes empresas. En la mayoría de las empresas que lo utilizan son las empresas de ámbito industrial, de empresas que se dedican a la producción, empresas que quieren examinar cierta área o cierto departamento de su empresa, empiezan, ¿no?, a utilizar lo que es Ishikawa. Entonces, para eso, fíjense, dentro de estas características, vamos a poder prácticamente conocer, para nosotros vamos a identificar una lista de problemas donde ustedes cada problema harán comenzar con el problema que tiene, si es deficiente, si es insuficiente, si es pésimo, si es lento, si es inadecuado. O sea, siempre con una palabrita, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, la atención del cliente en ciertas horas de la tienda es muy lenta. Entonces estoy detectando un problema. Y alguien quiere ver la causa-efecto. ¿Por qué, por ejemplo, es lento en ciertos horarios? Porque ahí hay muchísimas personas que están dentro de la tienda. Eso hace de que el cliente pueda esperar. Eso significa de que incluso yo podría hacer una estimación de un tiempo que yo diga, a ver, más apropiadamente puedo saber entre 5 a 10 minutos la atención por cliente. O sea, puedo hacer una estimación. Dependiendo de qué es lo que se pueda hacer el estudio, se empieza a evidenciar la causa y efecto. Es lento por este motivo. Sucede de que en ese horario las personas llegan a poder hacer algún tipo de adquisición de los productos y no existe más que en la tienda la dueña y una persona que le ayuda. Entonces, la dueña normalmente está en la caja y el que embala todos los productos es una persona que atiende. Y de pronto hay muchas personas que están esperando y a veces la persona que llegó más antes es atendida después que otra que llegó. ¿Por qué? Porque sucede que
existen este tipo de información que no es muy controlada, ¿no? Pero cuando ustedes ingresan a un lugar donde ven de que ya está el sistema de información funcionando, sistematizado, llega y saca su numerito que le corresponde. Con ese numerito usted sabe que el día que le toca el número que acaba de sacar en ese tiquecito, será atendido. Entonces no importa si usted está sentado, si usted está parado, si usted está en cualquier lugar, está esperando nada más su turno, porque ya hay una organización, ya no es una negentropía. Ya no podemos ver la entropía, la negentropía y todo lo demás. Cuando hay negentropía es porque la información está organizada, ¿no? Cuando hay entropía es porque todavía estamos dentro de una organización que no es la que se espera. Entonces, a lo mejor cada vez que se está trabajando sobre ciertos procesos se empiezan a evidenciar algunas características. Bueno, el caso es, ya hablando un poquito de modelos de negocio, que es lo que corresponde, ustedes van a poder encontrar ya las causas, el efecto, y ver cómo poder ser utilizado para que se lleve a cabo lo que viene a ser Ishikawa. Entonces, en este diagrama, por ejemplo, muestra herramientas apropiadas para que nosotros podamos llevar a cabo lo que nos corresponde. Dentro de lo que viene a ser las características principales de lo que ustedes tienen identificado dentro de las funcionalidades del sistema, se tiene que ir un poquito más valorizando la información, de tal manera de que con este diagrama lo que se pretende es que ustedes lo puedan trabajar por proceso de negocio, que justamente esos procesos de negocio se llaman categorías acá, se llaman categorías. Entonces, dentro de esas categorías, nosotros vamos a poder visualizar un volumen de información. Entonces, aquí vamos a dar la parte metodológica, pero si usted lo ve en el mundo real, cómo se examina, mira aquí, para que podamos entenderle bajo dos escenarios. Este es el diagrama en el cual estamos visualizando algunas características, así como ustedes lo pueden observar. Así como ya lo hemos explicado, la idea es entrar en el contexto donde podamos ver de que se llama causa-efecto porque se van haciendo el estudio de cada uno de ellos y se van trabajando bajo ciertas características. Del por qué se llama espina de pescado, fíjense, por la estructura de su diseño. ¿Por qué se llama multicausalidad? Por el estudio minucioso que vamos haciendo. ¿Por qué se llama espina de principal y espina menor? Porque puedo ir cada problema, miren, haciendo su causa-efecto a medida de descomponer, en todo caso, hacer la sub, se puede decir, estudio, mirar el uno, ver qué hay dentro, qué hay dentro, qué hay dentro, entonces. Eso vienen a ser como espinas menores. Aquí donde dice la cabeza, que es del pez, si lo miramos como espina de pescado, está el problema principal. El problema principal. En esto que viene a ser la columna vertebral están las categorías. Esta es una categoría, otra categoría. Para ustedes, esta categoría será un proceso de negocio. Para ustedes, esto será un proceso de negocio donde le van a hacer el estudio en cada una de las etapas, donde prácticamente la lista de los problemas que van a identificar estará acá el problema 1, por acá el problema 5, el problema 5 tiene el problema 6 y el problema 7, porque se encontró la causa-efecto, la consecuencia. Entonces, dentro de esas características, el primer puntito es identificar el problema. Cuando se identifica el problema, es lo que se coloca dentro de lo que es la cabecita del pescado, o sea, lo que tengo que especificar, cuál es el problema que ocurre. Por ejemplo, en alguna situación, nosotros vamos a poder
visualizar, fíjese, de que a veces dentro de todo lo que viene a ser la parte fundamental de la educación, por ejemplo, se supone de que el estudiante de colegio, cuando llega a la universidad, viene con todos los conocimientos básicos de matemáticas, pero en ciertos estudios podemos demostrar de que el estudiante tiene mucha deficiencia por varios motivos, ¿no? Si hoy miro las causas-efectos, a lo mejor sí lo avanzó, pero no lo estudió ni le dio importancia cuando estaba en colegio. Otro que sí lo avanzó, pero lo aprendió muy bien, entonces viene con una muy buena base del colegio. Si yo sigo buscando otro motivo, sucede de que estoy con estudiantes que nunca vieron esos temas en colegio. ¿Por qué? Porque sucede que no llegó su avance hasta donde supuestamente debería ser, pero sucede que hoy día entra a la universidad a una carrera de ingeniería y empieza con una materia de cálculo 1, donde le dice todo lo de colegio es la base que ustedes tienen que saber. Pero cuando nosotros detectamos, fíjense, después de haber pasado una gestión, vemos de que se han inscrito 90 estudiantes, de los 90 evidenciamos de que existen de repente 8 o 10 estudiantes aprobados. Entonces llama la atención, ¿no? El por qué tanto reprobado. Cuando miramos de los 90, hay otro gran porcentaje de ausentismo, que de repente nunca han ido y sabemos que sus notas están con 0. A la hora de evidenciar sabemos quiénes abandonaron, quiénes se aplazaron, cuántos aprobaron. Entonces, de hecho, si yo hiciera un estudio, por ejemplo, con los jóvenes en ese sector de la parte de matemática, y decimos, ¿por qué puedo yo observar que hay bajos rendimientos en matemática? Entonces, ya estoy viendo, ¿no? Entonces, dentro de estas características, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Como lo nuestro es un sistema de información, van a trabajar así, ¿ya? Este va a ser nuestros pasos sistemáticos. Estos van a ser lo que ustedes van a incluir, ¿ya? Para la parte de la base de datos y de la parte del modelo de Chicago. Van a trabajar en 2 sectores. Esto le va a ayudar de repente con alguna funcionalidad más para esclarecer en algunos aspectos. Y por otro lado, van a trabajar en 2 escenarios en todo caso. Uno, la parte de la base de datos que ya se dio el día martes, que lo que deben ir trabajándolo. Y el otro, para todo lo que viene a ser el modelo de Chicago. Entonces, en su documento, como ya quedamos, ¿se acuerdan? Le dije que para el jueves 20, ¿cuándo es el otro jueves? 28, ¿no? Para el jueves 28 hacemos nuestra primera presentación de la base de datos. Por favor, le van a incluir en su documento todo esta metodología, el método de Chicago. Eso más tienen que ir trabajándolo. Me gustaría que de forma voluntaria, el día martes, que tenemos una clase más antes de su presentación de proyecto, puedan mostrarme estos puntos para ver si están haciéndolo bien, ¿ya? El primer puntito es una lista de problemas, donde usted me va a colocar, como se había recomendado, con la palabra deficiente, deficiencia, similar. Aquí vamos a ver un modelito, ¿ya? Donde me identifica los problemas de acuerdo a todo lo que usted va haciendo. Tiene una lista de problemas y usted va colocando. Puede utilizar si quieren la palabra donde ustedes puedan trabajar y ver de que por qué es ineficiente, puedo saber las características necesarias. Existe pérdida y si yo quiero examinar cuál es la causa-efecto, debería verlo, ¿ya? Lo que no quiero que me utilicen es lo que está marcado. No le coloquen la palabra falta, eso no vayan a colocarlo, ni la palabra mala. Tal vez hay una
organización pésima, puedo utilizar la palabra pésima, ineficiente, inadecuado, incluso hasta lo puede agrandar y justificar un poquito más cada uno de los problemas, digamos, ¿no? Entonces, todos esos problemas, él es el punto 1, en todo caso me hace una lista, pero en esta lista usted detecta los problemas que sí serán útil para los procesos de negocio a desarrollar el proyecto, pero también va a detectar algunos problemas que no le serán favorables para lo que usted está haciendo la implementación. Tal es el caso que usted pueda decir, por ejemplo, en esta tienda, es cierto que la atención es lenta, pero por otro lado usted puede decir que en esta tienda los productos no pueden entrar en el almacén porque es muy chiquitito. Por lo tanto, si un cliente solicita, fíjense, eh, gran cantidad de ese producto, le dice, ¿sabe qué? Espéreme 20 minutos porque voy a traerlo de otro lugar donde está almacenado el producto. Entonces va a ir, va a almacenar, va a sacar de su almacén y le va a entregar. Entonces ahí puede haber una demora cuando yo miro causa-efecto. Si nosotros desarrolláramos el sistema de información, es cierto que yo voy a tener en el momento y le voy a entregar su factura electrónica o su nota de venta o cualquier comprobante de venta, lo que me emita mi sistema, pero a la hora de entregar el producto, o sea, yo no le puedo agilizar ese proceso de entregar el momento, pero sí puedo encontrar alguna política de negocio, ¿no? De decirle a mis clientes la primera vez que ellos llegan, por ejemplo, ¿sí? Le digo de que esperen 20 minutos, pero en la siguiente vez el cliente puede comprarlo antes y decir a tal hora lo voy a recoger. Entonces ya vamos organizándonos mejor. Entonces, cosa cuando el cliente llega, ya no viene y compra. ¿Por qué? Porque ya tengo un sistema donde voy a poder trabajar bajo ese tipo de modalidad. Y cuando el cliente llega, de repente lo único que hace es recibir todos sus productos con su facturita ya totalmente hecha. Entonces ya estamos procesando y agilizando. Pero cuando es manual, a veces es difícil, por más que yo llame por teléfono y le diga voy a comprar tal cosa y voy a pasar tal hora, no se van realizando como debería ser. Entonces, se van buscando distintas estrategias. Entonces, en síntesis, lo que queremos establecer es que por más que yo tenga un sistema, no puedo tener todos los productos en mi almacén, no puedo solucionar el problema de infraestructura, por ejemplo. Si la empresa no tiene, por ejemplo, más de una computadora, tampoco podría solucionar el problema, porque se supone que todas las personas deberían estar interactuando con un dispositivo para que pueda atenderse en línea. Y, por ejemplo, si yo consultara en almacén, si yo tengo una persona en almacén que me va a entregar los productos, ellos deberían tener ahí un equipo. Por eso son sugerencias, ¿no? Que luego se van colocando y lo van estructurando a medida que se va viendo. Entonces, pone la lista. ¿Qué significa depurar? O sea, si nosotros vamos avanzando ya, una vez que ustedes identifiquen la listita, que sería esta parte de aquí, va a llegar el momento en que ustedes van a decir lo siguiente. Aquí van a depurar. O sea, aquí significa eliminar todos los problemas que no serán válidos, que no serán considerados para que contribuya a la información y el desarrollo de su proyecto, lo quitan, quítenlo, elimínenlo esos problemas. Por eso pide aquí en este 1.3, fíjense, lista final de problema. Aquí identifiqué 10 o 20 problemas. Por acá he quitado a 3. Si yo tenía 20, quedaron 17. A partir de los 17 problemas son mis problemas finales, similar a lo que estábamos viendo aquí. Por favor, lo codifican con la variable P de problema y los numeritos, ¿no? El 1, 2, 3, todos los problemas que usted tenga, completito. Quita todas las características de acá y cuando viene acá, fíjense que cuando viene acá, el 14 y el 16 que se fueron, usted lo puede volver a redefinir. Por ejemplo, aquí, este grupo ha colocado el problema 3 y el 15. No, lo vuelve a redefinir. Debería ser aquí 14, debería ser 15, debería ser 16. No puede quedar sin continuación porque ya se fueron. Eso, lo de los anteriores, ya se quitaron, ya se eliminaron en todo caso. Eso es depurar, quitar
lo que no será viable para el proyecto que estoy desarrollando. En el punto 3, una vez que termina con la lista final de problemas, está listo para hacer el punto 4. Miren, aquí en el punto 4, que ya es otro puntito, aquí. Los propietarios de problemas son todas las personas afectadas. Por ejemplo, si yo digo de que es lenta la atención al paciente, al cliente, a la persona que ustedes están ahí trabajando, porque ni hablar, ¿no? En las consultas médicas, usted mediodía va a estar ahí esperando que le toque su turno, por más que le den un horario a veces complicado, ¿no? Por las diferentes situaciones que hay. Entonces, dependiendo qué es lo que yo haga, van a ver los directos afectados. Entonces, por un lado voy a tener los afectados y por otro lado voy a tener todos los problemas. De tal forma que solicito aquí que ustedes elaboren una tablita, ¿ya? Esa tablita tiene que ser igual que una matriz, filas y columnas. Una tabla bidimensional de 2 dimensiones, uno con propietario y otro con problema. A los problemas colóquenlo como fila, ¿ya? A los propietarios colóquenlo como columna, para que podamos ver la causa-efecto. Similar, miren, similar a lo que estamos viendo aquí un poquito para que ustedes vean. Mejor si aquí le ponen el nombre del problema, no lo codifiquen así P1, P2. Debemos saber el problema que ocurre, porque cuando yo a usted le pregunte, por ejemplo, ¿qué dice el problema 1? Y si ustedes no saben qué dice el problema 1, van a tener que buscar qué dice. Aquí se puede evidenciar que el problema 1, que no puedo ver su contenido, que mejor si le pongo el contenido para apreciar y valorar mejor la información, decimos que es afectado el cliente, es afectado el empleado y es afectado estos dos actores, pero menos el tercero. Pero depende qué es lo que dice el problema. O sea, aquí, como le decía, en la fila miro a los problemas y en las columnas miro a los propietarios, a los dueños del problema, ¿no? Entonces, cada vez que existe el problema dado, vemos cuáles son las personas afectadas. Entonces, de esa manera, ustedes siguen con las características necesarias aquí. Esa es la tablita que deben elaborar. Mejor si me identifican antes, ya mejor si me lo van identificando antes. Aquí directamente dice, pero yo quiero que aquí, ya, vamos a ir un poquito más reforzando. En primer lugar, ustedes deben describir, van a describir aquí, describir cada propietario o dueño de problema, como se llama también, ¿no? Dueño del problema. Por ejemplo, yo coloco al cliente y le describo quién es el cliente. Coloco al empleado y describo quién es, cosa que así sabemos cuál es el rol principal que tiene dentro del escenario de trabajo. Entonces, terminan de hacer la tablita y llega la hora en que deben hacer el análisis del problema. En este análisis del problema, les sugiero que trabajen con un grafo. ¿Ya? Como ya tienen la lista de los problemas, aquí trabajen con un grafo. El grafo tiene que ser dirigido, donde debo identificar en primera instancia un nodo raíz. El nodo raíz que se va a identificar debe ser la causa-efecto que van a salir los demás problemas. O sea, si usted tenía aquí, por ejemplo, en la lista 3, 16 problemas, los 16 problemas fueron identificados con qué dueño de problema está. Luego llega aquí, los 16 problemas que tenía, lo voy a colocar dentro de un grafo dirigido y voy a poder ver la causa-efecto. El problema 1 le afecta al problema 2, el problema 2 al problema 7. Estamos mirando con los grafos dirigidos. Entonces, eso prácticamente va a ir, fíjense, similar a lo que está aquí. Este es un grafo dirigido. Entonces, aquí me colocan ustedes en este sector, me colocan, este es el nodo raíz que yo les decía para que tengan un poquito más de trabajo.
donde aquí debo colocar, fíjense aquí está muy genérico, deben colocar aquí prácticamente lo que dice en la cabecita, si quieren, en la cabeza de Ishikawa, ustedes le van a colocar, ¿no es cierto?, un tipo de proceso en la cual se va a empezar a trabajar. Entonces es, ¿por qué un grafo dirigido? Porque usted viene y dice, por ejemplo, tengo pérdida de los registros de la cotización, por eso, por esa pérdida, es que es muy ineficiente a la hora de hacer cotización. Por eso, fíjense, sigo explorando, se hace prácticamente cada uno de ellos el proceso un poquito más deteriorado, pero no le pongan copiar y pegar como este grupo, por ejemplo, ¿no? Eso, por favor, tengan cuidado, le copian y pegan y luego ya no sabemos si es o no es, digamos, el problema 1 y el problema 3, por ejemplo, aquí copió y pegó y está igualito. De eso, por favor, tengamos cuidado, no repitamos lo mismo, porque siempre se da la misma situación. A veces usted copia y pega y se olvida de cambiarlo, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser características apropiadas. Este es un nodo con grafo dirigido, donde yo pueda ver si tengo 16 o 20, todo, digamos, ¿no? Totalmente cómo se empieza a visualizar y a trabajar, ¿ya? Con todos los problemas identificados. Entonces, eso, vías aquí, se empiezan a evidenciar las características necesarias. Luego viene al punto 6, siguiendo con el punto 6, aquí se hace una especie de justificación, es decir, se diseña otra vez una nueva tablita donde se sugiere hacer una cuantificación. Esta cuantificación de cada uno de los problemas, a veces yo puedo hacer una estimación de forma cualitativa, pero en otro problema puedo hacer de forma cuantitativa. Bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Por ejemplo, cuando un problema yo le coloco de forma cualitativa, cuando no tengo la dimensión de un tiempo, cuando yo no sé exactamente cuál es el tiempo de pérdida que existe, o cuál es el tiempo de inversión que tiene, o cuál es el tiempo en el cual yo a nivel de número puedo medir. Pero una cualitativa, usted hace una justificación, escribe el por qué, digamos, una estimación escrita, el por qué está causando ese problema. Entonces, similares a eso, cuando lo miramos, debe salir más o menos así, ¿ya? Entonces, la tablita, problema, aquí es la cuantificación y la estimación. Por ejemplo, digo, el proceso de cotización es ineficiente. Miren, la cotización es ineficiente se debe a la falta de un sistema que se realice en el proceso con eficiencia. Entonces, tiene que ser más o menos adecuado a lo que ustedes van haciendo. Por ejemplo, por acá, como yo le decía, aquí en este sector, yo tengo el problema 1 que dice proceso de cotización ineficiente, proceso aquí como está, 1 y 3. Cuando yo miro mi problema, miren, este era el 1 y este era el 3. ¿Ven? Entonces, en eso copiar y pegar, por favor, tengamos mucho cuidado, ¿ya? Se da a veces ese tipo de situación, entonces no repitamos lo mismo, actualicemos. Si bien es cierto, usted copia y pega, pero actualiza lo que corresponde. Entonces, la idea es que esto, si usted sabe cuantitativo aproximadamente cuánto tiempo tarda, coloca. Si no, lo justifica de forma cualitativa todos los problemas que ustedes tengan que identificar en cada uno de ellos. Por eso así se llama, ¿no? La primera tablita están los problemas y la segunda la estimación, la cuantificación o la justificación. Por eso dice explicar una justificación breve por cada uno de los problemas que ocurren. Finalmente, ya, una vez que terminamos de hacer una estimación, hay un sector que se llama alternativas de cambio. Bueno, aquí lo que quiero que hagan es darle las distintas alternativas a la empresa, porque de eso se trata, de valorar la información, de cómo se pueden trabajar y posicionar dentro del lugar las características de los procesos de negocio. Por ejemplo, ¿usted qué dice? Esto es comercialización, como lo estábamos examinando como un caso de estudio. Lo primero que le digo a mi
a mi cliente es de que es cierto de que va a llegar a tener un sistema de información y va a poder hacer de que todo lo tedioso o lo cansador que pueda haber en atender a un cliente, con la sistematización va a agilizar el proceso. Pero, fíjense, no solamente necesita comprarse, si fuera una persona y un vendedor, 2 equipos, ¿no? No solamente necesito 2 equipos, dos computadoras que están trabajando en el lugar, sino que también como otra alternativa yo le puedo decir de que también debe adquirir un dispositivo de código de lector, porque hoy en día mejor la facilidad más práctica es codificarlo con los códigos de barra. Entonces, cada producto que el cliente lleva, yo no tengo que escribir el código ni buscar cuál es el producto, porque si llego a hacer lo que era antes, que existan las tecnologías, tarda pues igual un montón, ¿no? Pero si mi agilización es poder decirle como una de las alternativas es que se puedan comprar estos dispositivos, entonces es mucho más fácil. Pero viene otro cliente, fíjense jóvenes, que seguramente va a decir que lo va a pagar con tarjeta. Entonces, a la hora de pagar con tarjeta, de la empresa tiene que tener otro dispositivo. Ya no le sirve el lector de barra porque eso es para pasar el producto, pero estoy hablando de modalidad de pago ahora. Entonces, el cliente quiere pagar con tarjeta. Entonces, lo primero que debe hacer el dueño del negocio es tener, ¿no es cierto?, el dispositivo para poder trabajar con la tarjeta, estar conectado a la superintendencia de la banca, para que no importa de qué institución financiera venga, la cosa es que su sistema debería estar integrado, ¿no es cierto?, con todo ello, de tal forma de que la transacción que acaba de efectuar mediante ese dispositivo, fíjense, ya está hecha. Entonces, usted le va dando todas las posibles alternativas que el cliente necesita. De pronto alguien dice, pero ¿saben qué? El cliente entra al almacén, mira el producto, lo elige y después pasa por caja. Pero hay cliente que busca y mira, en vez de pasar por caja, se va. ¿Cómo está haciendo usted ese control? ¿Será que el cliente se va, saca un producto y no hay un detector si se llevó o no se llevó un producto? Entonces, ese viene a ser otra alternativa, ¿no? De que yo pueda tener ahí un control, un dispositivo que me controle, de que todos aquellos que no han pasado de forma regular por caja, si alguien intentara llevarse un producto, debería dar un sonido, una alarma, digamos, ¿no? De que están sacando un producto sin haber sido pagado. Entonces, es otra alternativa. Y así, miren, pueden haber pues muchas alternativas, ¿no? De tal manera de que cuando se reúne usted con su cliente, usted le da todo, incluso hasta poder capacitar a su personal, hacer una buena organización dentro del lugar, varias sugerencias, porque fíjense que cuando uno pasa de un sistema manual a un sistema automatizado, va a cambiar muchísimo en todos los procesos que ellos tienen, y a veces la gente está tan apurada que se resiste al cambio, que a veces ellos lo ven más rápido hacerlo manual que utilizando el sistema. Pero imagínense, si tiene un dispositivo para poder controlar y no se roben sus productos, por un lado. Por otro lado, van a poder recuperar rápidamente con un lector de barra todos sus productos. Por otro lado, no siempre la gente le va a venir a pagar en efectivo, le va a pagar con tarjetita. Si yo no tengo ese dispositivo, no lo hago. Entonces, el cliente, ¿qué espera? Fíjense, no es de que usted, aquí está su sistema y nada más, ¿no? Entonces, ahí es la parte donde el cliente elige y dice, no, por lo pronto, solamente yo quiero la parte del sistema, pero también quiero que le agregue la parte del código de barra, porque es importantísimo. Con tarjeta lo voy a dejar para más adelante, todavía no lo voy a involucrar en mi dispositivo, pero usted tiene que saber que eso en cualquier momento será incorporado. Entonces, elige, ¿no? Todo lo que él elija será parte de su buena
administración y gestión dentro de todas las transacciones que hacen su proceso de negocio. ¿Lo entienden? Entonces, aquí ustedes anotan todas las posibles alternativas. Finalmente, ya terminando con el puntito 1, que es el más largo, me hacen una conclusión y una recomendación. La conclusión mejor si lo hacen por proceso de negocio. Este era el sector de inventario, entonces concluyo en qué quedó. Este de acá era la parte de notas de salida. Yo le doy de baja justo en mi inventario todos aquellos productos que tienen a fenecer o a caducar dentro del tiempo esperado y almacenado del inventario. Entonces, voy a tener que dar de baja todos aquellos que ya vencieron, pues, ¿no? No puedo seguir almacenando algo que no me sirve ni para el propietario, ni para regalarlo, ni para venderlo. Entonces lo quitamos. Y así, miren, yo sigo explorando y sigo haciendo una conclusión respecto a la información que acabamos de ver. Y finalmente hacemos una recomendación. Y de último, me hacen el diagrama de Ishikawa, que no es más que la columna vertebral y la cabecita en el punto 1, solo en el punto 1. Entonces, si lo miramos acá un poquito para que tengan una visión, no para copiar, porque aquí hay muchas cosas que corregir, ¿ya? Pueden colocar las alternativas de cambio, si quieren por problema, si quieren por bloque, como se lo he colocado. Y las conclusiones lo hacen por proceso, háganlo por proceso, hacen las recomendaciones y terminan con esto, con el último. Entonces, colocamos aquí inadecuado, mejor si no utilizan, ya le dije esta palabrita de aquí también ya, no utilicen la palabra control. ¿Por qué? Porque sucede de que no son, como le digo, sistema en tiempo real y no hay un control policíaco como se ve, digamos, no ocurre eso con la información. Parece que fuera así, pero no es el sentido en el cual está orientado. Entonces, dentro de ello, hasta aquí, como le digo, hasta el punto 9 que estábamos acá finalizando, este punto 1 termina acá. Termina cuando ustedes prácticamente diseñan y colocan esto. Colocan todo este sector. Entonces, terminado de hacer eso, fíjense, dice identificar las principales categorías. Me identifican las categorías. Luego dice identifique las causas. Luego analice y discuta en grupo si el diagrama que usted ha hecho está correcto. Si no es correcto, vuélvalo a hacer, vuelva a redefinir algunos problemas que no involucraron. Si usted ve que sigue siendo incorrecto, sigue mirándolo. Si usted llegó al final y dice que ese es el diagrama ya definitivo, ¿será que está en condiciones de poder resolver todos esos problemas mediante un sistema de información? En caso de que sea así, entonces obviamente estamos dentro del rubro de desarrollar el sistema de información, porque sí da la viabilidad para llegar a esta instancia. Pero en caso de que usted vea de que no es, se cancela el proyecto y no hay más desarrollo, ¿no? Eso es una toma de decisión. Si lo miramos con esto que decíamos, bajo rendimiento en matemática, miren, en el número 2 se llama identificar las principales categorías dentro de las cuales se pueden clasificar las diferentes causas del proceso. Entonces, miramos acá. Yo quiero examinar por qué hay bajo rendimiento en matemática. Entonces, ¿cuáles serán los procesos principales? Justamente para poder examinar, tengo que ver los estudiantes. ¿Por qué? Porque sucede que los estudiantes son los principales actores. Entonces, tenemos estudiantes de repente que obviamente no están trabajando dentro de las características necesarias, que no tienen una motivación, no hacen un seguimiento. Bueno, puedo enumerar un conjunto. Pero también examinamos qué pasa con el docente. ¿Por qué? Porque es el referente más importante, ¿no es cierto? Es el facilitador. Por eso es que hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vemos qué es lo que ocurre. Por otro lado, recursos. O sea, ¿cuáles son los recursos que se brindan? Por otro lado, los contenidos curriculares. Por otro lado, la misma institución educativa. Entonces, puede tener un conjunto de categorías dependiendo de lo que ustedes
lo identifiquen. Para nosotros, que está en el ámbito del sistema, estas categorías son procesos de negocio, ¿ya? Vienen a ser procesos de negocio. No lo identifiquen como persona, no me pongan cliente, vendedor, proveedor, porque mejor como procesos de negocio, ¿ya? Para que no lo puedan confundir. Entonces, el número 3, el número 2 únicamente era colocar las categorías. Pero en el 3 ya tengo que colocar las causas de efecto. Aquí dice, mire, la forma tradicional de Ishikawa. Mediante una lluvia de ideas y teniendo en cuenta las categorías encontradas, identifique la causa de efecto. Ustedes ya aquí ni siquiera lo tienen que identificar. Esa lluvia de ideas, hemos hecho una lista de problemas en el punto 1. Hemos depurado lo que no serán parte del estudio en el cual estamos haciendo. Entonces, lo único que quiero que ustedes hagan en este punto 3, yo tengo 16 listas de problemas, me puede decir. Cada problema, ¿en qué categoría usted lo va a ubicar? Por ejemplo, en la categoría 1 estará el problema 1, el problema 5, el problema 7, el problema 9. Entonces, ubico. Aquí, fíjense, como esto es lluvia de ideas y no tengo la parte fundamental, es como ustedes pueden verlo. Para ustedes aquí será problema 1, problema 3, problema 5, problema 7, problema 10. Si tiene causa-efecto, seguimos mirando. Por ejemplo, yo digo, esta es una institución educativa. Estoy haciendo este estudio. Aquí decimos de que no hay recursos para poder trabajar, no hay recursos. ¿Y para qué son recursos? ¿Por qué? Porque no proporcionan los recursos necesarios. Entonces, esos recursos, ¿de dónde vienen? ¿Quién lo da? Si es una institución pública, a veces la alcaldía es la responsable, a veces de repente otra institución que es responsable. Entonces, ven, si el ámbito es privado, la gente tiene que tener recursos económicos para poder invertir. Si no lo tiene, es como si dijeran, este es un colegio privado. Como es un colegio privado y de pronto llovió y hay una gotera, debe tener un recurso económico para poder refraccionar, ¿no? ¿Por qué? Porque los alumnos son sus clientes, están pagando y obviamente quieren un buen servicio. Pero llámese una escuelita fiscal, por ejemplo. Hay la gotera, ¿quiénes son los responsables? La alcaldía, el gobierno, ¿no? Entonces, ellos deben sacar un presupuesto para poder darle la solución inmediata para que no se perjudiquen los estudiantes. ¿Entienden? Entonces, son características, no son las causas de efecto. Si nosotros miramos en cada uno de ellos, vamos a encontrar las causas, por ejemplo, ¿no? De las características, de lo que ustedes pueden ir viendo, pero lo que nosotros queremos es que aquí ubiquen y posicionen cada uno de los problemas. Una recomendación, si yo pongo aquí el problema 7, ya no puede estar el 7 en ningún otro lugar más. Cada problema pertenece a una sola categoría. Y el último puntito, para que lo sepan a nivel de definición, dice analizar y discutir el diagrama. Entonces, cuando el diagrama ya está hechito, significa que usted ya lo hizo esto, aquí estarán toda la lista de su problema. Entonces, está listo para que usted mire de forma grupal para poder discutir, en todo caso, hacer un consenso o hacer ajuste o ver algún tipo de repente de seguimiento que no lo han logrado identificar y ahora sí lo entienden dónde está. Por eso dice, es una discusión que debe estar dirigida a identificar las causas en diferentes ámbitos. El ámbito que nos corresponde a nosotros es un sistema de información para desarrollar con los diferentes procesos de negocio. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesita? Fíjense, un lápiz y un papel porque lo va a hacer varias veces. Hoy en día existen muchas herramientas case, que ahí ustedes lo tienen que hacer para que puedan hacer el diseño las veces que ustedes lo necesiten, para que esto pueda facilitar y trabajar como debe ser, ¿no? Con las características necesarias. Si nosotros lo vemos como va a quedar lo de ustedes, por ejemplo, cómo quedaría.
aquí están las categorías, miren, aquí tenían las categorías. Esto, una recomendación. Si no encuentran una herramienta que le permita, por ejemplo, la idea de cada problema sería verlo aquí. Aquí adentro que le coloquen, digamos, la descripción de cada problema que está en cada uno de los problemas. Si no encuentran, si no lo colocan acá, o si le facilita, aquí me tienen que colocar los problemas para que yo diga cuál es el P1, entonces es tal cosa. Ya, una vez hecho eso, cuando ustedes lo terminan de hacer, dan las características necesarias aquí en analizar, pero me gustaría que lo hagan aquí cuando analicen, quiero que lo trabajen, a ver, vamos a colocar un poquito más lo siguiente. Cuando analice, háganlo por proceso. En todo caso, el análisis háganlo por cada categoría, se llama, ¿no? Por cada categoría. Por cada categoría, realizar el análisis en grupo, esa discusión grupal que dice, háganlo ustedes por cada categoría, ¿ya? Por cada categoría. Entonces, ustedes aquí prácticamente realicen el análisis y la recomendación también, ¿ya? La recomendación que tiene que haber. ¿Por qué? Porque sucede de que ustedes acá, al discutir en este sector de aquí, van a entregar ustedes o van a ver la información correspondiente al proceso que están haciendo. Para que quede un poquito más, por cada categoría, si quieren, por cada categoría, vamos a hacerlo más expandido, existe un conjunto, en realidad existe un conjunto de lista de problemas, así lo tenemos. Para nosotros sería así. Por cada categoría existe un conjunto de lista de problemas. Hacer el análisis grupal. El análisis en grupo. A eso quiero llegar, para que se entienda, en grupo. Y ver si tiene viabilidad, porque eso es lo que nosotros queremos, a eso queremos llegar, ¿no? De desarrollar lo que es el sistema de información, ¿no? Ahí lo voy a poner con mayúscula, sistema de información. Caso contrario, hacer ajuste o actualizar, en todo caso, actualizar las características del proceso, porque depende de qué es lo que ustedes quieran hacer. Porque me gustaría que este último punto, cuando hagan su análisis, lo hagan por cada una de estas categorías y podamos evidenciar de que todas las categorías tienen viabilidad para ser solucionado mediante el desarrollo de un sistema de información, o finalmente es cierto que existe el problema, o mejor digo, dentro de la categoría existe, pero de repente, cuando ustedes han mirado la alternativa de cambio, todavía el propietario o el dueño no quiere hacer esa inversión, entonces va a seguir de repente detectado algunos problemas y no se va a poder evidenciar lo que hay. Bien, jóvenes, entonces esto es lo que quiero que lo trabajen, ¿ya? Para el día martes. No lo estoy haciendo de forma obligada porque todavía no me lo colocarán en la plataforma, pero me gustaría que ustedes me puedan compartir y poder ver si estamos dentro del escenario que esperamos. Sin embargo, como les dije yo, el día jueves 28, cuando sea la defensa, tienen oportunidades ustedes de enviarme el documento hasta el día miércoles, hasta las 9 de la noche, ¿ya? Que hoy día le voy a publicar ya con la tabla de contenido, esto quería explicárselo hoy día, para que esto yo coloque en el documento, me presentarán en el documento, en realidad, esto que viene a ser la parte del análisis de cambio, que viene a ser por el método de Ishikawa,
y por otro lado lo que es la base de datos. Entonces son dos sectores que van a trabajar y me gustaría que incorporen uno más, que eso lo vamos a dar el día martes, el modelo de negocio. ¿Ya? El modelo de negocio, me gustaría que hagan un diagrama de actividad más importante de sus procesos que ustedes tienen. Entonces, como se dijo la anterior vez, cuando se explicaba, cuando les dije que ustedes pueden trabajar bajo ese ámbito, ¿cierto? Donde estamos evidenciando prácticamente lo siguiente. Lo que estoy hablando ahorita es del modelo de negocio, que ya lo hablamos también, es lo único que está pendiente, que hasta aquí entra el examen. Aquí ustedes van a UML. UML tiene dos sectores muy importantes, en realidad se llaman aspectos estático, vamos a ponerlo directo por su nombre, estático y dinámico. Bajo esos dos aspectos hace su modelo. Entonces, prácticamente nos centramos en el modelo de negocio y lo que quiero ver es un comportamiento. Ese comportamiento está orientado en la parte de los aspectos dinámicos de UML. Entonces, esto es lo que van a ir leyendo ustedes, lo que viene a ser el diagrama de actividad, donde lo primero que tienen que saber, para que lo vayan leyendo, son sus conceptos y características. Aparte, tienen que ver cuáles son los elementos y notaciones. También tienen que ver cuáles son las relaciones que están usando. ¿Por qué? Porque sucede de que cada uno de estos diagramitas, ya lo hemos hablado, tiene elementos más relaciones. Cada diagramita que nosotros visualizamos está así. Entonces, lo que aquí se trata de ver un poquito más, ya, para que lo puedan observar, es que cada proyecto, lo que tienen que hacer entonces, cada proyecto tiene que elaborar de los procesos de negocio encontrado, porque ya lo tienen que elaborar de los procesos de negocio encontrado su diagrama de actividad. En realidad, el diagrama de actividad. Dependiendo de cuántos procesos de negocio usted haga. Por ejemplo, si yo hablo de recursos humanos, uno tendré en reclutamiento de personal un diagrama de actividad, otro tendré cómo hago capacitación del personal en la empresa, otro modelo de negocio, otro tendré cómo hago la gestión de planilla de sueldo en la empresa, otro porque ahí estaría los descuentos, los ingresos, lo que cada empleado lo hace. Otro estaría, digamos, cómo poder seleccionar al personal y así sucesivamente. Entonces, de eso se trata, así que vayamos por favor estudiándolo. Algunas características lo voy a dar el día martes, ¿ya? Pero esto más debe estar involucrado para su documentación del día miércoles, ¿ya? Entonces yo le voy a elaborar o mejor digo, se lo voy a publicar la tablita de actividades del cronograma de avance que tenemos hasta este momento, para que sobre ese formato, ¿ya? Para que cada grupo también pueda trabajarlo, sobre ese formato trabajar todos y tengamos de esa manera no contenido diferente, sino siempre alcanzando el mismo contexto. Y
hasta el día miércoles me enviarían entonces algunos diagramas de actividad, tal vez no todos, pero algunos sí, para ver lo más importante. Luego, su base de datos totalmente con la vista, las consultas y todo lo que se explicó en la anterior clases. Y por otro lado, todo lo que es la parte de Ishikawa. Eso involucrará la presentación o la defensa del próximo día jueves. Y su documento tienen tiempo de presentar hasta el día miércoles 27 hasta las 9 de la noche, que también estará publicada en la plataforma para que ustedes lo trabajen de esa forma, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces eso sería la parte más elemental en la cual ustedes tienen que ir ya trabajando. Es lo que en primera instancia necesitamos. A partir ya del próximo jueves, ya vamos a estar hablando ya del ámbito de la programación. Entonces eso significa de que ustedes para la siguiente semana ya tienen que ir haciendo la programación. Lo primero que van a hacer de repente es poder establecer la parte de la conexión de la base de datos, donde prácticamente se va a ir evidenciando la distinta característica para poder ver cuáles serán el primer incremento, como esto es iterativo e incremental y se hace en mini proyecto, cómo van priorizando para la parte de la implementación, ¿ya? Entonces eso lo hablamos cuando ya tengamos por lo menos la aproximación de qué información esperamos en la base de datos y cómo luego ustedes deben ir trabajando ya en el aspecto de la funcionalidad del código y luego pensando también de que el primer artefacto es la base de datos. Entonces cada grupo debe ir pensando dónde lo debe prácticamente establecer para no hacerlo de manera local. No se olviden que trabajamos con la parte web. Entonces, habíamos comentado de que ustedes deben ir buscando en qué servidor de la nube deben publicar o deben establecer la comunicación para que esto vaya trabajándose. Por ejemplo, ya yo tengo la base de datos, ya debería estar en un servidor de la nube. Entonces, de repente hay grupos que el día jueves me presenta no como localhost, de repente ya como un servidor en la nube. Entonces, de esa manera ya vamos a poder visualizar. Por ahora es opcional, pero cuando ya me presente en la parte de la programación, ya no puede ser localhost, sí o sí, tiene que estar en un servidor de la nube y debe verse, ¿no? Como ustedes están trabajando. En ese aspecto también vayan viendo los que todavía no tienen de repente por ahí un sitio ya identificado, vayan viendo para que en función a eso podamos trabajar, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces aquí quedamos. Continuamos el día martes. Si tienen alguna consulta de repente por ahí, por favor háganlo en este momento. ¿Ninguna? Bien, jóvenes, aquí quedamos entonces. Hasta luego.